Padres me echaron por no ser abogado como el genio de mi hermano. Fracasó. Rogaron. Dije no. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Aquí estoy, en mi estudio, viendo cómo el amanecer comienza a pintar de colores suaves el cielo sobre la Ciudad de México. Es mi momento favorito del día, ese instante de quietud antes de que el mundo despierte por completo. Hace apenas unas semanas, esta misma tranquilidad, la que tanto me ha costado construir, se vio interrumpida, sacudida por una visita del pasado, una que, si soy honesto, pensé que nunca sucedería o, quizá, una parte de mí temía que sí. Mis padres, Ricardo y Luisa, y a su lado, como una sombra encogida, mi hermano mayor, Javier. Se presentaron en la puerta de mi oficina, en el umbral de este pequeño imperio que levanté con sudor y lágrimas, buscando, en resumen, que les resolviera la vida que ellos mismos habían complicado. Suspiré entonces y suspiro ahora al recordarlo. Les dije que no, uno que salió desde lo más profundo de mi ser, rotundo, inquebrantable, aunque pronunciado con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Y mientras observaba sus figuras alejarse por el pasillo, sus rostros desencajados reflejando una mezcla de incredulidad y derrota, supe que necesitaba contar esta historia. No por un afán de revancha, créanme, esa etapa la superé hace mucho. Lo hago, quizá, para cerrar el círculo definitivamente, para que entiendan, si es que alguna vez son capaces, o simplemente para entenderme yo mismo un poco más, cómo es que llegamos a ese punto. A ese no que resonó como el fin de una era. Porque, créanme cuando les digo, el camino hasta ese instante fue largo, tortuoso, y estuvo lleno de todo. Para entender el presente, hay que hurgar en el pasado, ¿no creen? Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Recuerdo una Navidad, yo tendría unos 8 o 9 años, mi hermano Javier unos 12. Bajo el árbol, reluciente, una bicicleta de carreras último modelo, con cambios y todo el espectáculo, esperaba a Javier. A su lado, un paquete más modesto me aguardaba a mí, un libro de ciencia, de segunda mano, con las esquinas dobladas. Mis padres, Ricardo y Luisa, sonreían con orgullo al ver la euforia de Javier. Es que tu hermano tiene más potencial para los deportes, Mateo, me dijo mi madre con esa dulzura que a veces usaba para justificar lo injustificable. Tú debes concentrarte en cosas más serias, como los estudios formales, para que seas alguien de provecho. Cualquier pequeño logro mío, una buena calificación en matemáticas, un dibujo que ganaba un concurso escolar, era recibido con un tibio que bien, hijito. Siempre eclipsado por las expectativas desmesuradas puestas en Javier, el primogénito, el destinado a la grandeza. Avancemos unos años. La cena de la discordia. Yo tendría unos 18 años, recién salido de la preparatoria, en ese limbo donde la presión por elegir una carrera universitaria se siente como una losa de concreto sobre los hombros. Javier ya era la personificación del éxito familiar, estudiante estrella de Derecho en la universidad más prestigiosa, coleccionando menciones honoríficas como si fueran cromos. Mis padres no cabían en sí de orgullo. Esa noche, después de que mi madre sirviera el postre, mi padre, Ricardo, carraspeó, la señal inequívoca de que un anuncio importante se avecinaba. Mateo, comenzó con su tono grave, ese que no admitía réplica, ya es hora de que te decidas. No puedes seguir perdiendo el tiempo. Tu hermano Javier te puede asesorar muy bien con la carrera de Derecho. Es una carrera de hombres, de futuro. Ya hay un camino trazado, un prestigio que mantener. Mi madre, Luisa, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sí, hijito. Imagínate, los dos hermanos abogados, qué orgullo para la familia. El despacho, fuentes y fuentes. Además, Javier ya está haciendo contactos importantes. Tragué saliva. Había ensayado ese momento 1000 veces en mi cabeza. Mamá, papá. Comencé,
sintiendo como las manos me sudaban. Yo, he estado pensando mucho. Y la verdad, derecho no es para mí. No me veo en un juzgado, no me veo memorizando leyes. Me apasiona la tecnología, la programación. Tengo una idea para una aplicación educativa que podría ayudar a muchos chicos a hacer el aprendizaje más interactivo. Javier, que hasta entonces había estado comiendo su flan con aire de superioridad, soltó una risita burlona. ¿Aplicación? ¿Sigues con tus juguetitos, hermanito? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad y dejar de hacer dibujitos en la computadora? Su comentario fue como echarle gasolina al fuego. El rostro de mi padre se endureció. Golpeó la mesa levemente, pero el sonido resonó en el comedor como un trueno. ¿Tecnología? ¿De qué demonios estás hablando, Mateo? Esos son fantasías de niño. No es una carrera seria. Estás tirando tu vida, tu futuro, por la borda con esas ideas ridículas. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas, su arma más efectiva. Pero, Mateo, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué siempre tienes que ser el difícil? Después de todo lo que te hemos dado, la educación, el esfuerzo. Javier sí es un orgullo, él sí sabe lo que quiere, él sí piensa en el futuro de la familia. El ultimátum no tardó en llegar. O te inscribes en Derecho la próxima semana y te dejas de tonterías, sentenció mi padre, con la voz fría como el acero, o recoges tus cosas y te vas de esta casa. Aquí no vamos a mantener vagos ni soñadores que no saben lo que les conviene. Recuerdo vagamente haber escuchado, en algún momento previo a esta debacle, a mi tío Roberto, el hermano menor y más bonachón de mi padre, intentando interceder por mí. Lo escuché decirle en voz baja a mi padre durante una comida familiar: oye, Ricardo, el chico Mateo tiene chispa para esas cosas modernas de las computadoras, ¿por qué no le das una oportunidad de que explore? Y mi padre lo cortó en seco con un: no me vengas con esas, Roberto. Necesita un futuro seguro, no estar jugando con maquinitas. Miré a mis padres, luego a Javier, que me observaba con una sonrisa condescendiente. El dolor era agudo, una opresión en el pecho. Pero algo dentro de mí, una mezcla de terquedad adolescente y una incipiente convicción en mis propias ideas, me hizo levantarme de la silla. Elijo mis sueños, dije en voz baja, pero firme. Subí a mi cuarto, el que había ocupado toda mi vida. Abrí el armario y saqué una vieja maleta deportiva. Guardé algo de ropa, mi laptop destartalada que había comprado con ahorros de años, y los pocos billetes que tenía escondidos en un libro. Cuando bajé, ellos seguían en el comedor, en un silencio sepulcral. Nadie me miró. Nadie dijo adiós. La puerta principal se cerró detrás de mí con un sonido hueco, definitivo. Afuera, la noche de la Ciudad de México me recibió fría y amenazante. Estaba completamente solo, con 18 años, un puñado de sueños y el corazón roto en 1000 pedazos. Los primeros meses después de mi autoexilio fueron un auténtico infierno, no les voy a mentir. Con el poco dinero que tenía, conseguí un cuartucho miserable en una vecindad del centro, de esas que huelen a humedad, a cañería vieja y a desesperanza acumulada. Las paredes desconchadas parecían mirarme con lástima. Para comer y pagar la renta miserable, tuve que chambear en lo que fuera saliendo. Primero como lavaplatos en un restaurante grasiento donde el dueño me gritaba por cualquier cosa y me pagaba una miseria, luego, conseguí un puesto en un cibercafé que abría casi 24 horas. Ahí, al menos, podía usar una computadora en los ratos muertos para investigar, para aprender, para no dejar morir del todo mi idea de la aplicación educativa. Hubo días, muchos, en los que mi única comida era un bolillo duro o una sopa instantánea. La soledad era mi compañera más fiel, y las palabras de mis padres retumbaban en mi cabeza como un eco constante: estás tirando tu vida, esos son fantasías. Dudé, claro que dudé. Pensé en volver, en pedir perdón, en resignarme a estudiar derecho. Pero la imagen de la sonrisa burlona de Javier y la frialdad de mis padres me daban una extraña fuerza para resistir. Fue en ese cibercafé donde conocí a don Anselmo. Era un hombre mayor, dueño de una pequeña editorial independiente que tenía su oficina cerca.
Cliente frecuente, siempre pedía un café cargado y se pasaba horas revisando manuscritos. A veces me veía luchando con líneas de código en la pantalla, tratando de dar forma a mi prototipo. Un día, se acercó. Pareces muy concentrado en eso, muchacho, me dijo con una voz amable. Le expliqué, con timidez, mi proyecto. Me escuchó con una atención que nadie me había dedicado antes. Al terminar, sonrió. Tienes la chispa, muchacho. Se te ve en los ojos. Veo futuro en esa idea tuya. Si alguna vez armas algo en serio, búscame. Sacó una tarjeta de su cartera y un billete de 200 pesos. Toma, para una buena cena. Un cerebro bien alimentado piensa mejor. Se me hizo un nudo en la garganta. Fue el primer extraño, la primera persona fuera de mi pequeño y roto mundo, que creyó en mí. Esa noche cené pollo rostizado, y supo a gloria. La vida, sin embargo, tiene formas curiosas de ponerte a prueba y también de tenderte la mano. En un curso online de marketing digital al que me inscribí con mis últimos ahorros, pensando que necesitaría saber cómo vender mi app si algún día la terminaba, conocí virtualmente a Sofía. Ella era diseñadora gráfica freelance, unos años mayor que yo, con un talento increíble y una visión para los negocios que me dejó impresionado. Empezamos a colaborar en proyectos del curso, y la conexión fue instantánea. Le conté mi historia, mi idea de la app. Su entusiasmo fue un bálsamo. Mateo, tu idea es brillante. Es exactamente lo que se necesita, me dijo en una de nuestras primeras videollamadas. No solo te apoyo, quiero entrarle contigo. Yo me puedo encargar de toda la imagen, el branding, la experiencia de usuario. Hagamos de esto algo grande. Sofía no solo se convirtió en mi socia, se convirtió en mi ancla, en mi pareja, en mi todo. Su fe en mí era inquebrantable. Paralelamente, en un foro de desarrolladores de software libre, donde pasaba horas aprendiendo y preguntando, trabé conversación con un tal syntax error, que resultó ser Carlos. Un programador con bastante más experiencia que yo, un tipo brillante, aunque un poco cínico y desconfiado al principio. Le presenté mi proyecto, esperando una crítica demoledora. Para mi sorpresa, después de hacerme 1000 preguntas técnicas y ponerme a prueba, dijo, ok, me convenciste, novato. Tu lógica no está tan mal. Pero si esto fracasa, me invitas las cervezas por un año entero. Se rió, y supe que estaba dentro. Los tres, Sofía, Carlos y yo, éramos el improbable núcleo de lo que, sin saberlo aún, se convertiría en Educatech. Mientras tanto, las noticias de la realeza familiar me llegaban a través de tía Carmen, la hermana de mi mamá, experta en el arte del chisme y en restregar supuestos éxitos ajenos. Me llamaba esporádicamente con cualquier pretexto, solo para actualizarme sobre la vida de ensueño de Javier. Ay, Mateo. No sabes. Tu hermano Javier acaba de entrar como asociado junior en el prestigiosísimo bufete del Valle y Magnates Abogados. Puro lujo, codeándose con la crema innata. Tus papás están que no se la creen de felicidad. A ver cuando maduras tú también, hijito, y nos das una alegría así. Colgaba el teléfono sintiéndome aún más pequeño, pero cada llamada suya, cada alarde, era como echarle más leña al fuego de mi determinación. Ya verán, me decía a mí mismo, ya verán de lo que soy capaz. Con el apoyo incondicional de Sofía y la genialidad técnica de Carlos, mi idea de la aplicación educativa comenzó a tomar una forma tangible. Bautizamos el proyecto como Educatech. Las noches se volvieron nuestros días de trabajo, el café, nuestro combustible principal. Yo programaba como un poseso en mi vieja laptop, Carlos depuraba y optimizaba desde su casa, y Sofía, con una paciencia infinita, diseñaba una interfaz de usuario que era intuitiva, atractiva y, francamente, hermosa. Logramos juntar nuestros escasísimos ahorros, Sofía vendió algunas ilustraciones por adelantado, y Carlos empeñó una colección de cómics de edición limitada que atesoraba. Con eso, y recordando las palabras de don Anselmo, me armé de valor y fui a verlo a su pequeña editorial. Le presenté nuestro prototipo, aún con fallos, pero funcional.
Don Anselmo lo revisó con detenimiento, hizo preguntas incisivas y, al final, una sonrisa iluminó su rostro arrugado. Es más de lo que esperaba, muchachos, dijo mirándonos a los tres, porque había insistido en que Sofía y Carlos estuvieran presentes. Tienen oro molido aquí. Decidió invertir una cantidad que para él era simbólica, pero para nosotros era un tesoro, lo suficiente para registrar la empresa, alquilar una minúscula oficina en un edificio viejo pero céntrico. 2 escritorios desvencijados y sillas de plástico eran todo nuestro lujo y comprar una cafetera decente. Fue nuestro primer gran espaldarazo. Poco después, nos enteramos de un concurso nacional de innovación educativa patrocinado por una importante fundación y el gobierno de la ciudad. Preparar la presentación fue una locura, dormíamos apenas un par de horas. Recuerdo que Javier se enteró por tía Carmen y tuvo el descaro de llamarme, algo rarísimo en él, solo para decirme, ¿sigues con esa cosita de tu app, hermanito? Pues mucha suerte, porque la vas a necesitar. Yo, mientras tanto, estoy por cerrar un caso multimillonario en el despacho que nos va a poner en el mapa. Su tono era el de siempre, entre condescendiente y burlón. No ganamos el primer lugar en el concurso, quedamos finalistas. Pero la exposición fue invaluable. Una de las fundaciones más importantes del país, que formaba parte del jurado, se interesó muchísimo en Educatech y nos ofreció un proyecto piloto remunerado para implementar nuestra plataforma en una red de escuelas en zonas marginadas. Y era nuestro primer contrato real, nuestra primera validación seria. La emoción fue indescriptible. Nos abrazamos los tres en nuestra pequeña oficina, gritando y riendo como locos. Mientras nosotros comenzábamos a ver los primeros frutos de tanto esfuerzo, las noticias sobre Javier empezaban a cambiar de tono. Ya no eran solo las alabanzas incondicionales de tía Carmen. En una reunión familiar obligada, el cumpleaños de mi abuela materna, a la que no podía fallarle, a la que asistí con Sofía, quien ya era mi pareja formal y mi roca, noté cosas extrañas. Javier llegó tarde, haciendo un alarde innecesario con un coche deportivo nuevo que, evidentemente, estaba muy por encima de sus posibilidades como simple asociado junior. Hablaba muy alto, presumiendo de fiestas exclusivas y contactos influyentes, pero sus ojos tenían un brillo febril, casi desesperado. Durante la cena, intentó humillarme sutilmente. «¿Y tú, Mateíto?», dijo con una copa de vino en la mano, arrastrando las palabras, ¿sigues batallando con tu empresita de computadoras? Si quieres, te puedo conseguir algo de asistente de copias en el despacho. Para que aprendas lo que es el trabajo duro de verdad, J.E. Antes de que yo pudiera responder, Sofía intervino con una sonrisa tan dulce como el acero, muchas gracias por tu generosa oferta, Javier. Pero Mateo está bastante ocupado siendo el director general de su propia empresa. De hecho, acabamos de asegurar una inversión ángel bastante importante y estamos en proceso de expansión. Era una pequeña exageración en ese momento, apenas estábamos en las primeras pláticas con un inversor, pero la cara de Javier fue un poema. Mis padres, por supuesto, nos ignoraron por completo, centrando toda su atención en las grandilocuentes historias de su primogénito. Más tarde, mi tío Roberto, siempre más observador y discreto, me llevó aparte. Mateo, me dijo en voz baja, con genuina preocupación, tu hermano anda en algo raro. Perdió un caso que parecía ganado, un asunto de unos documentos que no presentó a tiempo. Tu papá lo cubrió, claro, movió sus influencias para que el cliente no hiciera un escándalo y para que no trascendiera en el bufete, pero los socios principales no están nada contentos. Y ese coche, no sé cómo lo está pagando. Tía Carmen, por su parte, en sus llamadas chismosas, ahora mezclaba la admiración con una pizca de envidia y preocupación mal disimulada. Este muchacho Javier vive como rey, Mateo, viajes a Europa, ropa de diseñador que ni los artistas. ¿Quién sabe cómo le hará, porque dicen que en el bufete son muy exigentes y no pagan tanto a los nuevos? La verdad, como descubriríamos después, es que Javier estaba construyendo un castillo de naipes sobre una montaña de deudas y apariencias, y el primer soplo de viento estaba a punto de derribarlo todo. El proyecto piloto con la fundación fue un éxito rotundo.
Los resultados fueron tan positivos que otras instituciones educativas y empresas comenzaron a buscarnos. La inversión ángel que Sofía había mencionado en el cumpleaños de mi abuela, y que en ese momento era solo una posibilidad, se concretó gracias a una presentación impecable que preparamos entre los tres y a la visión de un grupo de inversores que vieron el potencial de Educatech para revolucionar el aprendizaje. De repente, teníamos capital para crecer. Contratamos a nuestros primeros empleados, un par de programadores jóvenes y brillantes, una diseñadora de apoyo para Sofía, y a Maru, una mujer increíblemente eficiente que se encargó de la administración y que rápidamente se convirtió en el alma de la oficina. Nos mudamos a unas oficinas más grandes, luminosas, en una zona más corporativa. Yo seguía viviendo de manera modesta, reinvirtiendo casi todo en la empresa, al igual que Sofía y Carlos. Nuestra prioridad era consolidar Educatech. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo sólido, algo con propósito, algo mío. Recuerdo la emoción cuando Educatech ganó un Premio Nacional de Innovación Tecnológica y salimos en la portada de una importante revista de negocios. Incluso mis padres debieron verlo, aunque nunca hicieron ningún comentario al respecto. Y mientras Educatech ascendía, la estrella de Javier comenzaba a declinar de forma vertiginosa, aunque al principio solo eran rumores y pequeños incidentes. El licenciado Valdivia, uno de los socios más antiguos y respetados de Del Valle y Magnates Abogados, un hombre conocido por su integridad y su ojo clínico para los detalles, comenzó a notar ciertas irregularidades en las cuentas que manejaba Javier, así como en su ostentoso y repentino tren de vida, que no correspondía en absoluto al salario de un asociado junior, por muy prometedor que pareciera. Discreto, pero implacable, el licenciado Valdivia inició una auditoría interna centrada en las actividades de mi hermano. Javier, sintiendo la presión de sus deudas de juego, que luego supimos eran cuantiosas, y la necesidad de mantener su fachada de joven exitoso, cometió el error fatal. Desesperado por conseguir dinero rápido, intentó una malversación de fondos más grande y audaz, falsificando firmas en un fideicomiso de un cliente importante del bufete. Fue una jugada torpe, mal ejecutada, dejando un rastro de evidencias que un novato podría haber detectado. El licenciado Valdivia no tardó en descubrirlo. El escándalo fue mayúsculo. Para proteger la reputación del bufete, que llevaba décadas construyendo un nombre de prestigio y honestidad, actuaron con rapidez y contundencia. Javier fue despedido de forma fulminante y, peor aún, el bufete presentó una denuncia penal en su contra por fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos. La noticia explotó como una bomba en los círculos legales, financieros y, por supuesto, en los sociales, donde Javier tanto se había esforzado por brillar. El joven prodigio de los Fuentes, la futura estrella de la abogacía, era ahora el joven estafador, la vergüenza de Del Valle y Magnates. El nombre de nuestra familia, ese que mis padres tanto valoraban, quedó manchado, arrastrado por el lodo. Imaginen la reacción de Ricardo y Luisa. Su mundo, construido sobre la base del éxito proyectado de su hijo mayor, se vino abajo como un castillo de arena ante la marea. El shock inicial dio paso a la negación, luego a la furia y finalmente a una desesperación abyecta. Lo primero que hicieron fue intentar usar sus contactos, esos de los que tanto presumían, para silenciar el asunto, para que no trascendiera. Fracasaron estrepitosamente. El licenciado Valdivia era un hombre de principios inquebrantables y el bufete estaba decidido a sentar un precedente. Luego, pasaron a la fase de control de daños. Contrataron a un equipo de abogados carísimos, penalistas de renombre, para intentar defender a Javier. Para pagar los honorarios iniciales, comenzaron a liquidar sus bienes, primero un departamento que tenían rentado en la colonia Roma, luego algunas joyas antiguas de mi madre, herencia de mi abuela. Pidieron préstamos bancarios con intereses usureros. Quemaron todos sus ahorros de toda una vida. Acudieron, humillados, a otros familiares y amigos influyentes que antes los recibían con alfombra roja. La mayoría les dio el pésame, algunas palabras de consuelo vacías y un sinfín de pretextos para no prestarles ni un centavo. Nadie quería verse asociado con un escándalo de fraude de esa magnitud. La solidaridad tiene un límite cuando la reputación y el dinero están en juego.
Javier, mientras tanto, se había escondido en casa de mis padres, recluido en su antigua habitación, negándose a ver a nadie, sumido en la autocompasión y, según supe después, en el alcohol. Yo me enteré de la magnitud del desastre primero por los titulares de los periódicos financieros y luego por una llamada de mi tío Roberto, cuya voz sonaba genuinamente consternada y triste. Mateo, ¿qué te digo, sobrino? Todo es un desastre. Tu hermano, bueno, ya debes saberlo. Tus padres están destrozados, física y económicamente. No sé qué van a hacer. Escuché sus palabras sintiendo una extraña mezcla de emociones, una punzada de vindicación, sí, no lo voy a negar, pero también una inesperada y leve lástima, no por Javier, sino por la imagen de mis padres enfrentando la ruina. Y, sobre todo, sentí un profundo alivio de estar lejos, de haber construido mi propio camino, lejos de ese torbellino de apariencias y mentiras. Un par de semanas después del estallido del escándalo, cuando mis padres seguramente ya habían agotado casi todas sus opciones, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba melosa, falsamente casual. Hijito, Mateo, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos. Quería saber si te llegó la invitación al bautizo de la bebita de tu prima Laura. Una prima lejana con la que apenas teníamos contacto alguno. Hola, mamá, respondí, cortés pero manteniendo la distancia. Estoy bien, gracias por preguntar. No, no me llegó la invitación. ¿Todo bien por allá? Ay, más o menos, hijito. Su voz comenzó a quebrarse, el preámbulo del melodrama. Es que Javier, tu hermano, está pasando por un momento muy, muy complicado. Ya sabes cómo es la gente de envidiosa, cómo les gusta destruir a los que triunfan. Entiendo, dije escuetamente. Bueno, mamá, me temo que tengo una reunión importante ahora mismo. Te marco luego, ¿sí? Corté la llamada antes de que pudiera empezar con las súplicas veladas. Sabía perfectamente lo que se venía. Era solo cuestión de tiempo. Pasó aproximadamente un mes desde aquella llamada de mi madre. Un mes en el que supuse que mis padres estarían tocando todas las puertas posibles, exprimiendo hasta el último recurso, antes de considerar la que, para ellos, seguramente era la opción más humillante, pedirme ayuda a mí. Al hijo descarriado, al que habían despreciado. Y así fue. Era un martes por la tarde. Estaba en una reunión de planificación estratégica con Carlos, Sofía y nuestros jefes de departamento en la sala de juntas principal de Educatech. Nuestras oficinas ahora ocupaban medio piso de un edificio moderno en el corazón financiero de la ciudad, un logro que aún me hacía sonreír con incredulidad y orgullo. De repente, Laura, mi asistente personal, una mujer sumamente eficiente y discreta, entró con una expresión indescifrable en el rostro. Señor Mateo, dijo en voz baja, interrumpiendo la presentación de nuestro director de marketing, disculpe la interrupción. Sus padres y su hermano están en la recepción. Dicen que es un asunto de carácter urgente y personal. Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de que lo esperaba, la confirmación me tomó por sorpresa. Intercambié una mirada rápida con Sofía, quien arqueó una ceja con entendimiento. Asentí. Gracias, Laura. Hazlos pasar a la sala de juntas pequeña, la que tiene vista al parque. Ofréceles agua o café. Estaré con ellos en 5 minutos. Me disculpé con mi equipo y salí. Necesitaba un momento para prepararme mentalmente. Respiré hondo varias veces antes de dirigirme a la sala indicada. Le pedí a Sofía que me acompañara, su presencia siempre había sido mi ancla y, como cofundadora de Educatech, tenía tanto derecho como yo a estar en cualquier conversación que pudiera afectar a nuestra empresa. Entramos juntos. La escena era desoladora. Mi padre, Ricardo, aquel hombre antes tan erguido y autoritario, ahora parecía encorvado, avejentado en cuestión de meses, con la mirada perdida en un punto indefinido de la alfombra. Mi madre, Luisa, estaba visiblemente demacrada, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, aferrada al brazo de Javier como si éste fuera un inválido a punto de desmayarse. ¿Y Javier? Javier era la sombra patética de lo que alguna vez fue o pretendió ser. Más delgado,
pálido, con una barba de varios días y la ropa arrugada, evitaba mi mirada a toda costa. El contraste entre ellos, con su aura de derrota y desesperación, y la moderna y próspera sala de juntas de mi empresa, era brutal, casi cruel. Mamá, papá, Javier, dije a modo de saludo, con un tono neutro. Siéntense, por favor. Se acomodaron torpemente en las sillas frente a mi escritorio. Hubo un silencio incómodo que se prolongó por varios segundos, hasta que mi madre, como siempre, tomó la iniciativa, rompiendo en un sollozo que sonaba ensayado. Mateo, hijo. Comenzó con voz temblorosa, las lágrimas ya surcando sus mejillas. Mira cómo estamos, mira lo que nos ha pasado. Tu hermano, él fue una víctima, Mateo, una víctima de las malas compañías, de su propia ingenuidad. Lo engañaron, abusaron de su confianza. Mi padre carraspeó, enderezándose un poco, como intentando recuperar un vestigio de su antigua autoridad, pero su voz sonó débil, quebrada. Siempre supimos que eras un muchacho brillante, Mateo, a tu manera, claro. Quizá cometimos algunos errores en el pasado, lo admito. Fuimos duros contigo, innecesariamente. Era la primera vez en mi vida que escuchaba algo parecido a una disculpa de su boca, aunque sonaba más a estrategia que a arrepentimiento genuino. Javier, finalmente, levantó la vista del suelo, sus ojos inyectados en sangre encontraron los míos por un instante antes de volver a bajar. Murmuró algo casi inaudible, hermano, yo lo arruiné todo. Perdóname. Y entonces, después del preámbulo de lástima y las supuestas disculpas, llegó la petición directa, el verdadero motivo de su visita. Necesitamos tu ayuda, Mateo, exclamó mi madre, aferrándose a mi brazo por encima del escritorio, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Y eres nuestra única esperanza. Nuestra única salvación. Tu hermano tiene deudas enormes con el bufete, con los bancos. Podríamos perder la casa, la única que nos queda. Y los abogados que lo están defendiendo son carísimos. Si no pagamos una fianza importante que han fijado, Javier podría ir a la cárcel, Mateo. Tu hermano, en la cárcel. Mi padre asintió, con la mirada suplicante. Solo te pedimos un préstamo, hijo. Lo que puedas darnos. Sabemos que te ha ido muy bien. Y quizás con tu influencia, podrías darle un trabajo a Javier aquí, en tu empresa. Algo sencillo, donde no tenga mucha responsabilidad, para que se rehabilite, para que la sociedad vea que quiere enmendar sus errores. Me miraban los tres con una desesperación que, por un momento, casi se sintió genuina. Pero debajo de esa capa de angustia, aún podía percibir la vieja costumbre de verme, no como un hijo o un hermano, sino como una herramienta, un recurso de último momento para solucionar los problemas que ellos mismos, y especialmente Javier, habían creado. Escuché en silencio cada una de sus palabras, cada súplica, cada intento de justificación y cada velada manipulación emocional. No los interrumpí. Dejé que vaciaran todo su repertorio. Sofía, sentada a mi lado, permanecía serena, observando la escena con una calma que me transmitía una fuerza increíble. Su mano encontró la mía discretamente bajo la mesa, un gesto de apoyo que lo significó todo en ese momento. Cuando finalmente terminaron, un silencio expectante llenó la sala de juntas. Los tres me miraban con una mezcla de súplica ansiosa y una mal disimulada exigencia, como si, a pesar de todo, aún se sintieran con el derecho de pedir, de demandar. Respiré hondo, ordenando mis pensamientos, buscando las palabras exactas. Quería que mi respuesta fuera clara, definitiva, pero también quería que entendieran, si es que eran capaces, el porqué de mi decisión. Entiendo, comencé con una voz sorprendentemente calmada, desprovista de la ira o el rencor que alguna vez me consumieron. Entiendo que están en una situación desesperada, y lamento que hayan llegado a este punto. Hice una pausa deliberada, mirándolos fijamente a cada uno. Pero antes de darles una respuesta, continué, permítanme recordarles algunas cosas, algunos momentos que para ustedes quizás sean insignificantes, pero que para mí marcaron mi vida. Me giré ligeramente hacia mi padre. Papá, ¿recuerdas aquella cena, hace ya tantos años,
Cuando me dijiste con total convencimiento que mi pasión por la tecnología eran fantasías de niño y que estaba tirando mi vida por la borda. ¿Recuerdas cuando me diste a elegir entre seguir tus planes o irme de la casa? Luego miré a mi madre. Mamá, ¿recuerdas cuántas veces me comparaste con Javier, diciéndome que él era el orgullo de la familia, y que yo era una decepción constante porque no encajaba en tu molde de éxito? ¿Recuerdas las lágrimas que derramaste, no por mi felicidad, sino por mi supuesta desobediencia? Finalmente, mis ojos se posaron en Javier. ¿Y tú, Javier, te acuerdas de todas las veces que te burlaste de mis juguetitos de computadora? ¿Recuerdas aquella reunión familiar donde, en tu supuesta cima del éxito, me ofreciste con condescendencia un trabajito de sacacopias en tu despacho para que, según tú, aprendiera lo que era el trabajo duro de verdad? Sus rostros comenzaron a mostrar incomodidad, sorpresa. Quizás no esperaban que tuviera tan presentes cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos de desprecio. Cuando me echaron de casa con una mano adelante y otra atrás, proseguí, mi voz ganando firmeza, cuando pasé hambre y frío, cuando dudé de mí mismo hasta el extremo, alguno de ustedes se preguntó si estaba bien, si comía, si tenía un techo seguro donde dormir. Cuando empecé a construir Educatech desde un cuartucho miserable, invirtiendo cada peso que ganaba y cada hora de mi sueño, recibí una sola llamada de apoyo, una palabra de aliento, un mínimo gesto de fe de su parte. La respuesta es no. En cambio, dije, y mi voz se suavizó un poco al recordar a quienes sí estuvieron, recuerdo a don Anselmo, un casi desconocido, dándome 200 pesos para una cena decente y diciéndome que veía chispa en mí. Recuerdo a Sofía, aquí presente, creyendo en mi visión desde el primer momento, apostando su talento y su futuro a mi lado cuando yo no tenía nada que ofrecerle. Recuerdo a Carlos, mi socio, trabajando incontables noches a mi lado, compartiendo la incertidumbre y los pequeños triunfos. Esos son los pilares sobre los que se construyó mi éxito, no sobre lazos de sangre que solo me ofrecieron desdén. Ahora, concluí, mirándolos directamente a los ojos, vienen a mí. No porque se arrepientan de corazón por el daño que me hicieron, no porque de repente valoren mis logros o mi persona. Vienen a mí porque soy su última opción, porque se les acabaron los recursos y las influencias, porque necesitan mi dinero y mi empresa para intentar tapar el desastre que ustedes mismos, y principalmente tú, Javier, provocaron con irresponsabilidad y falta de ética. Hice una última pausa, dejando que mis palabras calaran. Luego, con la misma calma con la que había comenzado, pronuncié la palabra que sellaría nuestro destino. Así que mi respuesta es no. La incredulidad se pintó en sus rostros. No les daré ni un centavo para encubrir los errores y posibles delitos de Javier. Y definitivamente, bajo ninguna circunstancia, le daré un trabajo en mi empresa, una empresa que he construido con esfuerzo, honestidad e integridad, a alguien que ha demostrado carecer de todos esos valores. El silencio fue roto por el grito desgarrador de mi madre. Mal hijo. Desalmado. No tienes entrañas. Después de que te di la vida, así me pagas. Mi padre se puso de pie de un salto, el rostro congestionado por la ira, intentando recuperar un último vestigio de su antigua autoridad, pero su voz temblaba. Te vas a arrepentir de esto, Mateo. Te vas a quedar solo. La familia es sagrada, y tú la estás traicionando. Javier, por su parte, solo agachó más la cabeza, si es que eso era posible, completamente derrotado, sin atreverse a decir una palabra. Fue Sofía quien intervino entonces, con una voz firme pero manteniendo el respeto. Señores Fuentes, con todo el respeto que se merecen como padres de Mateo, creo que él ha sido muy claro en su posición y en sus razones. Educatech es una empresa que se basa en principios éticos muy sólidos, principios que, lamentablemente, Javier no ha demostrado compartir. Y el dinero que solicitan no es para ayudar a alguien a rehabilitarse, sino para intentar encubrir las consecuencias de actos muy graves. Creo que es momento de que se retiren. Me levanté y me dirigí hacia la puerta de la sala de juntas, abriéndola. Laura, nuestra asistente, los acompañará a la salida. Salieron en silencio, arrastrando los pies. Mi madre aún sollozaba desconsoladamente.
Mi padre me lanzó una última mirada cargada de un odio profundo, visceral. Javier ni siquiera levantó la vista del suelo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, solté el aire que, sin darme cuenta, había estado conteniendo durante toda la confrontación. Una extraña sensación de liberación, mezclada con una inevitable tristeza, me invadió por completo. Sentado de nuevo en la silla de mi escritorio, con Sofía tomando mi mano con fuerza y ternura, no sentí euforia, ni el placer de la revancha que quizás algunos esperarían. Sentí paz. Una profunda y extraña sensación de cierre definitivo. Durante años, había cargado, sin ser plenamente consciente de ello, con el peso invisible de su rechazo, de sus expectativas no cumplidas, de su falta de fe en mí. Ese no que acababa de pronunciar no fue solamente una negativa a su desesperada petición económica, fue mi declaración final de independencia, la afirmación rotunda de que su validación, o la falta de ella, ya no tenía ningún poder sobre mi vida ni sobre mi autoestima. Claro que una pequeña parte de mí siempre lamentará la familia que pudimos haber sido y que nunca fuimos, esa conexión que se supone debe existir, pero esa tristeza ya no me definía, ya no me anclaba al pasado. Mi vida, nuestra vida, siguió adelante. Educatech continuó su expansión, convirtiéndose en un referente no solo en México, sino también en varios países de Latinoamérica, llevando educación de calidad a miles de jóvenes. Sofía y yo nos casamos un año después de aquel fatídico encuentro, en una ceremonia íntima y hermosa en un jardín en Cuernavaca, rodeados de la gente que verdaderamente nos quería y nos había apoyado. Nuestros amigos más cercanos, el increíble equipo de Educatech, don Anselmo, que con sus ojos brillantes me dio un abrazo que se sintió como el de un verdadero padre, y por supuesto, los padres de Sofía, quienes me acogieron como a un hijo desde el primer día. Hoy, estamos esperando a nuestra primera hija, y la ilusión nos desborda. Esa es mi familia ahora, la que elegimos y construimos juntos cada día, basada en el amor incondicional, el respeto mutuo y el apoyo sin fisuras. Carlos sigue siendo mi socio inseparable y mi mejor amigo, casi un hermano. Y mi tío Roberto, bueno, él nunca falta a las carnes asadas de los domingos en nuestra casa y siempre me da un abrazo que, sé, viene cargado de un orgullo silencioso y genuino. ¿Qué fue de mis padres y de Javier? De vez en cuando, tío Roberto me cuenta algo, más por cortesía que porque yo pregunte. Supo que finalmente tuvieron que vender la casa familiar, aquella donde crecí, para pagar una parte considerable de las deudas de Javier y evitar así que fuera a la cárcel. Aunque quedó fichado y con antecedentes penales que cerraron muchas puertas. Ahora viven en un departamento mucho más modesto, en una zona menos privilegiada de la ciudad. La relación entre ellos, me cuenta mi tío, es tensa, llena de reproches mutuos y silencios incómodos. Javier consiguió un trabajo de bajo nivel en una pequeña empresa, con un sueldo apenas suficiente para sus gastos básicos, siempre con la sombra de su pasado persiguiéndolo. A veces, tía Carmen, en algún encuentro casual con Sofía en el supermercado, intenta sonsacarle información sobre cómo nos va la vida, pero Sofía, con su elegancia característica, la despacha con respuestas amables pero evasivas. Miro por la ventana de mi oficina, la misma desde donde comencé a relatarles esta larga historia. La Ciudad de México se extiende ante mí, vibrante, caótica, llena de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Y sé, con una certeza que me cala hasta los huesos, que seguir tu propio camino, defender tus sueños con uñas y dientes. Aunque ese camino esté lleno de obstáculos y aunque a veces te enfrentes a aquellos que más deberían apoyarte, es la única forma de encontrar la verdadera felicidad y el auténtico éxito. El mío, créanme, no se mide en los ceros que pueda tener mi cuenta bancaria, sino en la paz profunda que siento cada noche al cerrar los ojos junto a la mujer que amo. Y en la emoción que me embarga al pensar en la familia que estamos formando. Y esa paz, amigos, esa paz interior, no tiene precio alguno. La vida, a veces, con sus vueltas inesperadas, se encarga de poner a cada quien en su justo lugar.